Es un anuncio que quiero hacerles. Me lo anoté porque si me emociono pierdo el hilo de todo lo que les quiero decir. En abril del año que viene se concretará un deseo que yo he estado soñando hace muchísimos años. Se inaugurará una escuela para todas las personas que quieran estudiar todo lo referente a lo que el maestro ha explicado a través de los años y referente también a todas sus investigaciones y todo esto ahora está en mi custodia y bueno, he decidido hacer una escuela. Para eso hay ya una sede de la fundación, así que vamos a cambiar de domicilio dentro de un tiempo. Está de más decir que todo lo que el maestro me entregó va más allá de lo que hasta ahora explicó en público. Espero incluirlo en forma escalonada en esta nueva escuela y para lo cual cuento ya con la palabra dada del propio maestro para dictar las clases él mismo. Y a su debido tiempo y a través de la fundación, por supuesto, van a recibir en el momento preciso las indicaciones de todo lo que va a suceder. Una petite revolución de nuestra actuación, que el año pasado habíamos cumplido 10 años de existencia y lamentablemente por razones obvias no se pudo festejar como debido, pero creo que un año después tenemos tiempo de festejar tan buen evento, ¿no es cierto? Bueno. A lo largo de todos estos años, el maestro Aung San Liu nos fue dando en conferencias y en cursos distintos temas. El maestro considera que a lo largo de estos años han quedado algunos huecos, me dijo usted, algunos huecos que él querría llenar esta tarde. La conferencia de hoy va a tratar sobre la geometría y también sobre el proceso post-mortem, es decir, otros aspectos relacionados con el proceso post-mortem, no solo en el hombre, sino también en los animales. Una pregunta que el maestro piensa que nos hemos hecho en más de una ocasión: ¿a dónde van los animales? Esos temas serán abordados hoy. La próxima conferencia, que tendrá lugar en el mes de noviembre, a confirmar el día, tratará también sobre temas que el maestro cree que hay que completar y estarán relacionados con las propiedades de la botánica, la psicología de los minerales y el hombre. Bueno, creo que son dos regalos muy grandes que de todo corazón podemos agradecer al maestro y estamos ya dispuestos a escucharlos. Maestro. Muy bien, gracias. Muy amable. Bueno, bienvenidos todos. Y estoy contento de volver a estar con ustedes. He pensado en llenar todos esos vacíos que no se explicó muchas veces en charlas o conferencias o en explicaciones. Hay muchas explicaciones que eso no tuvo la redondez, pero tampoco había tiempo para explicarla. Vamos a empezar a hablar de las coincidencias que existe en la naturaleza, existe en el hombre, coincidencias o leyes
porque al final de los descubrimientos, cuando uno observa todos los movimientos, los pasos a seguir, uno se encuentra que, o se pregunta uno, ¿es casualidad todo esto? ¿O la mente de Dios es tan extraordinaria como creemos que puede ser? Que eso lo estudió, lo puso punto por punto, quién sabe cuántos millones de años antes, pensando en una futura humanidad. Porque resulta extraordinario y a veces asombroso cómo encaja todo, punto por punto, cómo hay cosas que yo he descubierto a través de los años, pero hablo del año 40 y pico, 45, 46, cuando iba a los cementerios recién a descubrir qué pasaba con los cadáveres, y después de casi 50 años, lo mismo que estudiaba en aquel entonces encaja perfectamente en otro descubrimiento que existió, que en aquel entonces yo no lo veía. Mi evidencia el descubrimiento fue escalonado también lentamente, poco a poco fui descubriendo muchos sectores nuevos. Los que me han escuchado hablar de hace muchos años, no tengo hojas. Van a ver ustedes que hay algo que a veces se mueve o se dijo antes blanco y ahora se dice que es un color té con leche. Puede ser. Recién en el año casi 50 yo pude traspasar el color rojo. Antes el color rojo era una valla contenedora que no me permitía ver atrás del rojo. Pero lentamente fui superando todo eso y eso se fue aclarando. Cuando uno observa, vamos a la conferencia, cuando uno observa la estructura energética del interior de un ser humano, uno piensa, ¿qué es eso? ¿Quién codifica esa estructura? No la codificación de las células, sino la codificación de una estructura matriz, porque en los hombres, en los animales, en las aves, siempre la misma matriz, siempre la misma estructura geométrica que existe en cada uno de ellos. Quiere decir que la creación, el creador, Dios, como quieras llamarlo, ya formó una estructura, un patrón de trabajo, donde ese patrón de trabajo se incrustó en cada ser humano, en cada ave, en cada animal, para que pueda esa estructura, al maniobrar, al girar, al trabajar, de una sustancia que va a servir como una evolución o una cosa superior. Quiere decir que esa matriz, que los tiene todos los seres, sea animal, sea el ser humano, sean aves y algunos reptiles, tiene la misma estructura energética que un ser humano. La forma, la matriz. Quiere decir que al poner en función toda esa parte, va a dar al ser humano una energía superior o más brillante que va a extraer de su perizoma. La sustancia perizoma, que ya la vamos a ver un poco más tarde, es la sustancia, el combustible, que esa estructura energética la moviliza, la agita, la fricciona y da un calor, un color y una temperatura, ya por el calor, suficiente como para engramparse en otro sector del ser humano interior. Quiere decir que esa matriz que viene con la creación, uno se llega a preguntar, pero una matriz como esa tiene que haberse fundado hace millones de años, para que lentamente llegue a la actualidad a un ser humano
y darle la posibilidad de que ese ser humano evolucione, porque esa matriz, esa estructura va a extraer del perizoma interior las sustancias necesarias como para darle brillantez a las zonas de un cromosoma. Yo quisiera saber si todos conocen o recuerdan lo que es un cromosoma. Entonces no pasamos diapositiva porque son pocas, pero si quiere pasamos una diapositiva para darle referencia. Aquí tenemos parte de un cromosoma donde es elaborado, trabajado y enriquecido por una energía mental, energía de depuración. Y entonces en este cromosoma, ahí se van a quedar todas las energías que el ser humano va a enriquecerlo. Lo digamos así. ¿Se ve lo mismo? Bueno. Cuando esa matriz, esa parte geométrica, va a adquirir todas unas sustancias de un perizoma a través de los trabajos, en esta parte el cromosoma se ha enriquecido con trabajos hechos por el ser. Pero en otros lados, ustedes van a ver el otro. En otro lado, ustedes van a ver todos los núcleos No, por favor, pasamos. Todos, no. Niña. Todos los núcleos y las células terrestres codificadas, las células primarias de la naturaleza, todo esto es una estructura fija del ser humano. Todas estas estructuras, estas células ya vienen establecidas desde Mahomet y se manifiesta recién en el ser humano. Cuando el ser humano muere, estas energías o estos núcleos se depositan en el perizoma, en el cromosoma. Ahí se funden unos al otro y el cromosoma empieza a tomar más cuerpo. Cuando el ser humano, a través de su trabajo, fue creando prehologramas, células holográmicas, o todo aquello que en conocimiento, en experiencia, en todo lo que tuvo en relación de su vida, todas esas energías se fueron depositando en su cromosoma durante la vida. Cuando ese ser muere, todos esos núcleos quedan, diríamos, como entrelazados con los tensores del cromosoma. A ver, por favor. En todos estos lugares, todos los núcleos que han acompañado al ser humano durante la vida quedan en la muerte adheridos a ellos. En esos tensores magnéticos de un cromosoma, ahí quedan atrapados todas las células o prehologramas o células holográmicas que el ser humano elaboró durante su vida. Cuando se produce la muerte, este cromosoma va a acompañarlo a la parte del yo y de todas las energías. Vamos a redondear un poco porque si no...
está muy salteado. El cromosoma, al estar adherido a todos los tensores y las células, ¿cómo se llama? Bueno, los prehologramas, parece que la lluvia o el tiempo me tiene mal. Los prehologramas, eso queda al estar adherido ahí. Ahora vamos a hablar más fuerte y mejor. Al estar adherido ahí, van a completar con el cromosoma. Hay un detalle que si los cromosomas en la muerte natural del ser humano arrastran todos los prehologramas o las células holográmicas, eso lo va a acompañar para evolucionar o trasladarse hasta la magnetósfera. Pero en una muerte natural, todos estos hologramas o prehologramas, antes que se engrampen bien, antes que se solidifiquen perfectamente con el cromosoma, tarda más o menos 90 días. Entonces, en esos 90 días, el ser de una muerte natural ya está listo como para partir del cuerpo, junto con las energías de sus vórtices, sus yo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la parte somática. Todo eso pasa recién a los 90 días. Si el ser humano lo incineran, entonces esto instantáneamente queda adherido y solidificado al yo del ser humano. Ya se elimina todo el trabajo de la elaboración de un cromosoma con respecto a Tierra. Ahora, si estos prehologramas se han formado en una muerte violenta, donde el individuo está consciente de la muerte, las peleas, etcétera, etcétera, entonces a ese ser no habría que incinerarlo hasta después de los 90 días. Habría que dejarlo que se apacigüe todos esos hologramas, porque de lo contrario hay una confusión grande con la parte mental del ser humano fuera del cuerpo. Cuando el cromosoma, con los 4B, etcétera, etcétera, que ya me han visto, he hablado muchas veces de la muerte, llega a empezar buscando altura, recién se para cuando toca la primera cavidad de la magnetosfera. Por favor, Todos los seres, por más inferior que pueden ser y tengan más de 1360 a 2500 vibratones, van a entrar en la primera cavidad del cromosoma. Ahí este cromosoma, que son una figura geométrica marcada por la energía estelar, pero que se fija, no es una material fijo el cromosoma, pero es un material que se cierra, es un cromosoma que permite un movimiento electromagnético de rotación extraordinaria. Dicen los astrónomos que busca la rotación hasta buscar una temperatura o una velocidad que no puede dañar la Tierra. Puede ser, pero estas formas, aquí nos encontramos con varias cavidades. Cuando el ser humano tiene 2000, 2500 vibratones, entra en la primera cavidad. Ahí va a empezar otro nuevo laboratorio. Un nuevo laboratorio que hasta que no vaya depurando, ahí va quedando la depuración o la parte miasmosa de ese ser humano. Cuando ese ser humano tiene 3000 o 3500, tiene que pasar el mismo proceso, pero la fuerza mental, la fuerza memoria que tiene él de la evolución va a traspasar esta o esta, depende del potencial que tenga. En cada una de estas va a ser un campo de destilación, de filtro, una depuración. Y ahí el ser humano depende
el porcentaje que tenga. Cuando el ser humano ya se detiene, pues se quedará en el lugar que corresponde a su potencial, a sus vibraciones. En la magnetósfera se produce un movimiento de las energías estelares muy particular. Periódicamente, las energías esas, cuando completan toda la cavidad de la magnetósfera, se produce como un lavado. Y al producirse el lavado, arrastra con ella todo lo que está estacionado en la magnetósfera. Ahí arrastra los cúmulos, arrastra los yogis, arrastra todo lo que sea inferior que no ha pasado la magnetósfera. Es como si el ser humano en ese estado está esperando ese lavado. Cuando se produce el lavaje ese, eso vuelve otra vez a la estratosfera, a la parte atmosférica alta. Ahí nos encontramos que la parte gelatinosa que estaba en la magnetósfera y que fue envolviendo al cúmulo y tirándolo o empujándolo o desplazándolo hacia la Tierra, hacia acá, esa sustancia que hemos visto muchas veces y que llamamos perizoma. Es el perizoma que se forma en el ser humano y que lo va a acompañar durante muchas vidas o mucho tiempo. Si el ser humano llega hasta 2 o 3 cavidades líneas y ya está listo como para pasar a los que ya hemos conocido como los túneles, etcétera, etcétera, o los laboratorios, entonces recién allá ese ser se evita que el lavaje lo tire de vuelta hacia tierra. Entonces ahí se produce el metabolismo de esos seres. Cada ser humano tiene un auxiliar. Mejor dicho, empieza con 3 auxiliares. Pero en la pubertad le queda solamente uno, que es el que va a acompañarlo durante toda la vida. Ese auxiliar es el que tiene la responsabilidad de limpiar toda la parte miasmosa que el ser humano no metabolizó durante la vida. El trabajo de ellos es la limpieza de toda esa energía y al mismo tiempo avanzan ellos. Si el trabajo está perfecto, pues el puntaje será para ellos. Cuando el puntaje de un auxiliar, donde el individuo tiene 4.000 bastones en esta parte, el auxiliar queda en su lugar y va al campo de su facultad o sus superiores. Y entonces el ser viene otra vez acá. Y acá se vuelve otra vez a encontrar con los 3 auxiliares grandes. El auxiliar superior, que era su maestro, ese ser es el que va a disponer la ubicación en el embrión o en la parte de la gestación. Cuando se produce la vida dentro del útero de la madre, entonces ese maestro se va y queda el primer auxiliar, que va a acompañar a esa criatura hasta la pubertad. Y en la pubertad pasa el tercer auxiliar, que es el de menor potencia que todos, es un poco más, 8, 10.000 vatores, 10.000, porque están haciendo méritos. Y entonces ahí él lo acompaña durante la vida. Si adelanta al ser humano, él adelanta. Si el ser humano se queda estancado, el pobre se queda estancado. Está dependiendo siempre de lo que el ser humano puede aportarle a él como conocimiento, como movimiento, y todo lo que él puede enriquecerse. Cuando el ser humano no enriquece nada,
el auxiliar llega también acá. Y de acá también parte otra vez a su colegio. Y el que viene es otro. Quiere decir que se pasó la vida de ese auxiliar al lado de un ser nulo para él, que no le dio ninguna riqueza. Entonces, la evolución de ese auxiliar también quedó detenida por la negligencia nuestra o por la falta de oportunidad o por lo que ustedes pueden saber. Cuando el ser humano baja otra vez se repite lo mismo movimiento para llegar a encarnar. Pero las fuerzas astrales o las fuerzas astrales o cósmicas, que yo explico ya en el año 40 y pico, puede empujar a un cúmulo gracias a la parte gelatinosa que le dio la magnetósfera. La magnetósfera, al envolver ese cúmulo, le dio una parte gelatinosa que era capaz de contener a las energías cósmicas o astrales. De lo contrario, pasaría sin hacerle un efecto. Entonces uno se explica, pero todo eso estaba previsto. Todo eso es casualidad. O está todo ya marcado, que hasta una magnetósfera que no existe como tal, pero que existe como movimiento, le da al ser humano la oportunidad de que le da una gelatina capaz de contener una energía cósmica. Uno se sorprende, la verdad. Mejor no pensar. Es lo que hago yo ahora, no pienso más nada. Descubro, digo y se acabó. Llega un momento que uno no sabe ni qué pensar, porque todo esto está descubierto hace muchos años. Pero ni yo tampoco sentía la explicación. Tampoco sabía por qué. Ahora, como ustedes saben muy bien que yo sigo. Bueno, ahora sé que la parte de energía de la sustancia de la magnetósfera le permite a la energía cósmica enramarse en la gelatina esa y sostenerlo. El ser humano perdió toda la condición de la biología. Entonces su mente ya no tiene, entra en el letargo y pierde la noción de la inteligencia, pierde la noción de todo lo que ese ser humano hizo en la vida. Queda, sin embargo, en el cromosoma que lo acompañó último, queda, sin embargo, la parte de las energías biológicas del individuo, no las partes mentales. El individuo no puede recordar absolutamente nada, ni qué fue, ni qué dejó de ser. Pero la biología, que es una fuerza que también tiene su inteligencia, al llegar ahí y volver, si vuelve más bien rápido, diríamos, esa biología sí conserva su vitalidad, su movimiento, su psicología. Quiere decir que si a una célula biológica de ese ser la ponemos a actuar, automáticamente va a repetir lo que la vida anterior. Pero la parte biológica solamente, no la parte mental. La parte mental quedó aislada aislada dentro de su propio cúmulo. Quiere decir que la energía, al volver, entró la parte mental en su cúmulo y ahí quedó, ahí inamovible, hasta que, si la inteligencia del ser humano en la próxima vida llegue a moverse, se va a encontrar con un campo fértil, no con memorias de vida anteriores, absolutamente no. Pero la biología sí, la biología llegó a un tope que no puede retroceder. Llega un momento y que cuando encarna ese ser, esa biología ya está acostumbrada al ritmo anterior. Y así es el progreso humano. Quiere decir que hoy en día los seres biológicamente están muy superiores a antes, justamente porque la biología sigue su curso evolutivo. Y no es que recuerde vidas anteriores, pero sí se pone apta para la vida actual, 100 años después. Él puede resistir perfectamente la psicología que el mundo actual tiene. Entonces la biología de ese ser que entra ya está preparada para eso. Quiere decir que la juventud, los chicos, todo lo que nacen ahora, ya su parte biológica solamente,
ya está preparada como para activarlos a un potencial superior. Y van a responder. ¿Qué hay más ahí? ¿Alguna? No hay más. Más para acá. Para acá porque me está dando en la vista eso. Ahí está. Eso es en el ser humano. Después vamos a contestar las preguntas que quieran. ¿Qué pasa en los animales? En los animales, si son muy inferiores, son pequeños reptiles que tienen 5 o 6 vibratones, o pequeños insectos superiores, eso cuando mueren se van a la litósfera, 15, 20 centímetros bajo tierra, y ahí se produce su depuración o su nueva reproducción. No tiene nada que ver con el hombre, porque el porcentaje de ellos es muy, muy inferior a que pueda movilizar ni a una célula ni a una cliosomática menos que menos. Pero va en progreso, no se pierde, va en progreso. Pero ¿qué pasa en los animales? En los animales tenemos de 40, 100, 200, 300, depende del animal. Cuando los animales van quedando y van muriendo, la parte energética, mental de los seres humanos, ellos no pasan la troposfera. Ahí se van quedando en distintos planos, hasta 300, 400, pueden ser los caballos pony o los caballos de carrera, en fin. Todo eso van quedando en los 300 a 400, hasta 10.000 metros, segura por la troposfera. En esa parte de la troposfera, los animales, la parte, diríamos, mental de los animales, la parte espiritual de los animales, o la parte energética de los animales, ahí entran en una zona muy turbulenta. La turbulencia que existe en la troposfera, que uno dice, sí, la troposfera es una sesión de turbulencia pura. Entonces vuelve uno a preguntarse, los animales van a la troposfera, ahí se produce la grandes turbulencia de la atmósfera, en esa zona donde van los animales. Pero si uno observa, después de muchos años de observar despacito, despacito, cómo esa turbulencia va depurando los animales, porque allá no tienen ningún auxiliar que va a sacarle las energías. Pero la turbulencia de la naturaleza en ese movimiento hace que los animales vayan saliendo o depurando todo lo pesado, la especie nociva o biológica que no sirvió para su evolución. Pero toda aquella energía que va en la turbulencia de la troposfera, que existe en la naturaleza, y uno dice, los animales no pasan acá, pero gracias a la turbulencia el animal puede superar los 400 o 500 vibratones. Y hay caballos de carrera o pony de polo que he visto que ya subieron a 600, saliendo de la turbulencia nomás, más no, pero es mucho 600. Pero en 500 seguro pasan. Quiere decir que el animal en esa turbulencia que dura pocos años, pero dura, es fuerte y hay que aguantarla, diríamos, ese animal pasa y se encuentra que ya es un animal que no vuelve a tierra. Entonces uno observa, y entonces al observar vemos muchas veces que ese cúmulo va a energías que van a pequeños indígenas o seres muy primitivos, pero van a una categoría humana. Esa categoría humana que después cuando muere no van a ir a la troposfera, pero sí van a seguir casi, no van a seguir a la magnetósfera, van a seguir casi un poco arriba de la troposfera, pero también dependerá ya de lo que la mente hizo en vida. Si la mente hizo en vida en algo, ya eso va a ser superior. Y las aves pasa lo mismo, la estructura de las aves es exactamente como el ser humano,
corazón a la izquierda, etcétera, etcétera. Todo es una misma estructura. Quiere decir que una estructura está hecha perfecta como para que sea alguien quien acumula energía, las coloque en vibración, en sutilizarla y avanza. Entonces nos encontramos muchas veces en la conformación de una geometría, la conformación de las turbulencias de la naturaleza. Todas energías que a veces el hombre piensa que son accidentes y resulta que es necesario para que el animal suba, y si no el animal no puede subir. El animal no tiene auxiliares a esa altura de la vida, no tiene auxiliares como para que evolucionar, que venga y le limpie las energías como a los seres humanos. El ser humano sí, cuando muere, el auxiliar, el último auxiliar que uno tiene, le va a limpiar las energías y ese es el adelanto de él. El hombre volverá con las energías que tiene, o mejor dicho, con la inteligencia que tiene. El hombre no va a adelantar porque le limpian las energías sucias, pero le dan chance para que empiece otra vez a trabajar. En esa reencarnación o esa encarnación, el hombre siempre va a tener biológicamente casi la psicología de la biología anterior. Muchas veces se ha visto el fenómeno de que un ser humano dice, bueno, yo estuve por Francia, pero yo lo conozco esto, yo estuve acá antes. Sí, no estuvo, porque su biología no puede tener la memoria, pero sí puede tener que la madre durante el embarazo le haya contado un cuento o la madre le contó sus viajes a una criatura. Hoy se está comprobando, y gracias a Dios, que aunque venga un poco tarde, me están siguiendo la ciencia, hoy se está comprobando que la educación en la gestación de la criatura hace que la criatura vaya comprendiendo, ordenándose y mecánicamente va actuando con una personalidad ya definida. Hoy la ciencia lo está comprobando y lo está educando o lo está enseñando a educarse. Todo eso hace que cuando un ser humano de nobleza, potencia, la madre, le haya contado un cuento o le haya contado un viaje a la criatura automáticamente comprende y grabó lo que dijo la madre. Cuando llega a pasar por la parte de Francia y encuentra otra vez el mismo paisaje que le grabó la madre, ella va a repetir en trozos, pedazos, pero yo lo conozco esto, porque acá a la vuelta hay un buzón. Sí, entonces, no, la vez es posible que la madre o la tía o la abuela, quien sea, le haya contado una historia cuando estaba en gestación. Porque la biología no trae memoria. No trae memoria porque entonces es un loquero todo. La obra magnífica de un Dios sería un loquero todo esto. Pero sí puede grabarla una pequeña durante la gestación. Digo todo esto y queda pendiente muchas preguntas, ¿sí? Pero las explicaciones que yo quiero darle a ustedes de todo lo que he visto, descubierto en tantos años, ya llegando al final, quiero dejarles a todos ustedes los descubrimientos y la solidez de estos descubrimientos que la ciencia viene a pasos agigantados atrás de uno, buscando justamente lo que uno encontró por suerte o por lo que quieran, muchos años atrás. Pero todas estas explicaciones tienen que servir para el hombre en su búsqueda, aclarar lo que es la vida, o lo que es el mundo, o lo que es el Creador. Tiene que aclararles, porque aprender cualquier carrera, historia, lo que sea, aprender todas esas cosas,
al ser humano le puede dar un gran provecho si atrás de la sabiduría esa encuentra el camino a Dios. Dice, bueno, todo esto me sirve para entender el camino a Dios. Entonces, si no lo hacen por eso, es una vida estúpida, una vida inútil. El ser humano dice, todo lo que yo pueda aprender, todo esto, sí, esto me sirve a mí para aclararme y comprender no solo la gran obra del Creador, sino la obra mía, en que yo descubro esto, donde me va a dar los escalones para la gran escalera. Yo sé que cada recodo de escalera siempre va a haber una mano donde apoyarme. ¿Y cómo vamos a poder? No por las preguntas. Ah, bueno. Yo quiero terminar aclarando todas las dudas que pueda haber entre el nacimiento, la muerte, la nueva encarnación, los animales, todo esto para ir redondeando y después empezar, como dijo la señora Gattinoli, ya con las plantas. ¿Qué son las plantas? ¿Qué es la vida de las plantas? ¿Por qué hay plantas medicinales? ¿Por qué hay plantas que favorecen a la biología, otras no? La psicología de las plantas y la psicología principalmente de las piedras. Las piedras con cuyos colores tienen sus grandes diferencias de potencial, y eso van a completar ustedes con lo que hablamos hoy, todo lo que corresponde a la parte material, digamos, de la tierra con respecto a la obra de Dios. Pero voy a repetirle, todos los estudios que pueden hacer ustedes, si no le ponen un broche de meta a Dios, no vale nada. No vale. Porque pueden, después grandes lumbreras están estancadas en las plantas de Dios, están estancadas en los campos de retención de facultades o de universidades, porque no saben ni saben cómo encontrar a Dios. Ustedes, todo esto, y quiero que pidan cualquier explicación, porque todo tiene detalle, todo tiene respuesta. Todo eso hace que cada uno de ustedes sea su verdadero arquitecto, su verdadero ingeniero, su verdadero buscador, porque no hay intermediarios entre uno y Dios. No hay intermediarios. ¿Quién es intermediario? Cada uno va a aparecer, va a decir su parecer. No, la obra de Dios parece casualidad, parece que eso fue una cosa que salió porque salió. No, todo tiene un porqué. Y ese porqué es lo que le voy a contestar a cada pregunta a ustedes, si es que me preguntan algo interesante, que espero que sí. A ver, ¿quién levanta la mano y hace la primera pregunta? A ver, el joven no, atrás. Maestro, no se puede preguntarle dos cosas. Perdón un segundito. No se puede lavar de otra forma para que se oiga las preguntas. Que se acerque. Que se acerque a ellos, se lo llevo yo. ¿Cómo? Si lo llevo yo, el grabador te dará preguntas. No puede. Que se acerque la persona. ¿Sí se puede hacer? Sí. Bueno, ahí Quiero preguntarle. Este es el banquillo de los preguntas. Quiero hacerle dos preguntas. La primera es si en la actualidad, con la aceleración que hay en todos los procesos que usted hablaba, si con la aceleración que hay en todos los procesos, de los cuales usted siempre nos habla, de la cantidad de las ondas y demás de procesos que hay en la Tierra. Parate, mira a ellos y hablarle a ellos que yo te escucho. Si con la aceleración de los procesos que hay en la actualidad en la Tierra, eso ha incidido en el tiempo que tarda un ser que está desencarnado en volver a encarnar.
O sea, si ese proceso se ha acelerado en los últimos años. Y la segunda pregunta que le quiero hacer es si además de las causales que por lo menos yo ya conozco, por las cuales un ser puede quedar en un estado de inercia, por ejemplo, que usted lo cita el caso de las personas que mueren congeladas, que es el único caso que yo por lo menos conozco. ¿Usted conoce otro o ha descubierto otros? No. En la parte de las personas que se han congelado, como el matrimonio Link, todos ellos, no, he estudiado solamente en la cordillera, en el año 51, 50, por ahí era. Que la gendarmería todavía estaba recién ahí, pero gracias a ellos. No fui más, porque ante todo, ver un cuerpo que se detuvo en su vida por accidente, ¿no? Por accidente, y no puede hacer nada. No poder hacer nada. Es más angustioso para mí que lo que se imaginan. Si cuando yo expliqué, si uno de ellos sacó a su padre o a su tío, no sé qué era, lo sacó enseguida, lo llevó al cementerio. Uno solo. Los de la familia Lin no, intocables. Ahí quedaron como emblema del sacrificio, de la estupidez de escalar una montaña de nieve, ¿no? No sé. ¿Para qué? ¿Cuál es el mérito de todas esas cosas? Pero no fui más. No fui más porque no tuve interés. ¿La otra pregunta cuál era? La otra pregunta era si se han acelerado los tiempos de encarnación. Me permite, disculpe, un poquito más atrás para que salga. Ahí está. Muchas gracias. No, sin tocarlo, está bien. ¿Cómo estaba hoy? Creo que se me oye a mí cuando hablo. ¿No? Perdón, entonces. La otra pregunta era si se ha acelerado, con todos los procesos que hay en la Tierra, si se ha acelerado el tiempo que un ser desencarnado tarda en volver a la Tierra. No creo. O si se siguen respetando los ciclos que existían hasta ahora. Yo creo que el tiempo de la encarnación, que puede ser 100, 120, 150 años, depende del potencial del ser humano, creo que se mantiene. Porque en la magnetósfera el movimiento es exactamente igual que hace 1000 años o 5000 o 5 millones de años. La parte de la magnetósfera siempre el movimiento es exactamente. Entonces, si la gelatina que la magnetósfera le da un cúmulo para que pueda encarnar nuevamente, yo creo que tarda más o menos lo mismo. Y la parte mental del individuo borra todo, pero la parte celular, como voy a repetir, está ya preparada para un porcentaje superior. En aquel entonces, cuando al principio, de hace muchos años, y las personas me conocen hace muchos años, sabían que en 4.500, 5.000 vibatones, y era cierto, ya el ser humano podía llegar casi a la magnetósfera. No a la magnetósfera porque ni la conocían. Veían que los seres humanos se subían. Y entonces, pero parecía que no vendrían a encarnar más. Después de ser con 5.000, 6.000, ya no vuelven a la Tierra. Hoy tendría que ser entre 7.000 para no volver a Tierra, arriba. Quiere decir que el cuerpo humano ha sufrido una aceleración positiva. Quiere decir que el ser humano, para pasar la magnetósfera hoy en día, tiene que tener 7.000, 8.000 o 10.000 para pasarla. Pero le va a acelerar mucho el campo allá. Antes, yo me acuerdo que un ser humano de 5.500 ya se quedaba ahí arriba. ¿Pero qué pasaba? Y ahí después tenía que trabajar otra vez hasta formar los 8 o 10.000 para pasar la vibración. En los campos vibracionales del espacio, esos son inalterables. Entonces, por más voluntad y por más intención que tenga, de buena intención, el hombre se paraba en no volver a tierra. Pero yo no sé si era ventaja o no ventaja, pero ese fue el progreso.
atrás. Uno de los dos que están ahí atrás. Sí, pase así, al sillón de los acusados. Pregunten lo que quieran, porque eso tiene que solucionarse hoy, aclarar bien todo esto. No quisiera repetirlo más estas clases, porque hay cosas mucho más importantes que explicar, llevarlos a otro campo. Bueno, a ver, señorita. Yo quería preguntar sobre los auxiliares. Si son personas que ya traspasaron el plano tierra, y nosotros, ¿vamos a hacer lo mismo? Si ¿vamos a ser alguna vez auxiliares? Puede ser que sí, puede ser que no. Eso depende de eso, es voluntad, porque eso lo pide un ser allá. Cuando ustedes, nosotros, llegamos a un lugar donde están las facultades y llegamos a traspasar las facultades, ya adquirimos 14, 16 mil batones, más o menos, o 20 tal vez. Los seres que vienen son seres que están entre las partes de, ustedes han visto el primer tomo, ¿no?, del libro de las leyes, y entonces ahí se encuentra que están antes de Rigel, ahí decide los seres humanos, que hay otro colegiado donde deciden qué hacer. Unos piden venir a tierra a hacer méritos, otros hacer otra cosa, otros seguir estudiando. El hombre siempre dispone, siempre está en libertad. Por eso va a depender. Pero observar bien que un ser humano, puede pedir venir a tierra, pero después dependerá de quien toque, porque eso es a la tómbola, eso va, ¿Cómo acá? Claro, porque por ejemplo, si dice, no, yo voy a dar porque tengo a una persona que es Einstein. Entonces, claro, todo el mundo quiere ir con Einstein. Claro, te toca a un ser humano que también es necesario también apoyarlo. Entonces, es un ser humano que la familia vive en una Villa Miseria, y no porque yo Villa Miseria, pero de poca cultura. ¿Y cuándo adaptamos? ¿Entiendes? Eso es Pero hay gente que viene, pocas dudas. ¿Cuál es la otra pregunta? Si emiten algún pensamiento. ¿Los seres pensamientos? ¿Los seres? Los auxiliares. Bueno, si estás en condiciones vos, sí. Si tu pensamiento se enlaza por una necesidad, por una cosa crucial, puede ser, o una comunión, pero tenés que tener mucho relax, mucha meditación. Sí, se puede comunicarse con quien quiera. Bueno, ¿terminaste? Allá atrás. Que fue el primero que levantó la mano y también no lo sé pasar. Yo le quería preguntar un poco, quedó contestada la pregunta, pero le quería preguntar si los auxiliares pueden llegar a incidir en algún momento en la vida del ser humano. O sea, si pueden llegar a alterar en algún momento la vida del ser humano. No, porque eso es plausible de un castigo enorme. Si un auxiliar interfiere en tu vida o te hace cambiar una cosa que para vos es lo más puro que tenés, y al auxiliar le parece que sí, que no, puede tener su parecer, pero si lo llega a hacer, ese auxiliar queda castigado por 1000 años. Por eso se cuida mucho interferir. Se cuida mucho interferir. No, ocasiones son muy dóciles, quedan al lado tuyo tranquilamente. Y una segunda pregunta, que también me hace un poco difícil hacerla. ¿Usted tiene también un auxiliar? ¿Yo? Yo dispongo de 40 auxiliares. Yo soy auxiliar de más.
Por eso yo le decía, o sea... No, yo sí, para mí no es preciso ningún auxiliar, vamos a todos, a los auxiliares de todos ustedes. En sí, tal vez hice mal la pregunta, o sea, a mayor potencial, cada vez mayor potencial, no solo un auxiliar de mayor potencial. Sí, bueno, yo pues si llamas a un potencial, yo puedo llamar a un gran maestro que es auxiliar mío, no, es mi maestro, no auxiliar. Auxiliar tiene que ser la persona que está más inferior que yo en este caso, ¿no? Y si no, a ustedes. Un auxiliar es el que puede auxiliarte. Un gran maestro es una cosa distinta. No, ya hemos tomado mucha sopa. A ver, ¿quién levanta la mano? Ah, tú. Quería preguntar respecto a lo que habló de los auxiliares. Párate que te escucho aquí atrás. Quería preguntarle con respecto a lo que habló de los auxiliares, si es tan cierto que aquel que puede acompañar a un Einstein acumula más vibratones que aquel otro auxiliar que puede acompañar a un hombre común. ¿Y por qué? Y porque Einstein, al hacer Einstein digamos, el estudio Einstein, ha enriquecido su perizoma, sus células a un potencial superior. Ese potencial superior que no le va a servir a veces para traspasar la magnetosfera o más arriba, eso queda en propiedad del auxiliar que lo va limpiando. El auxiliar que va limpiando está en contaminación con todas esas energías. El auxiliar que está trabajando sobre tu cuerpo, y vos sos una Einstein, digamos un ejemplo, ¿no? Entonces, está trabajando con energía muy superior. Y el pobre está trabajando con una persona que recién empieza. Entonces, a su vez, un momentito que está la ley de equilibrio, un auxiliar de Einstein no puede ser nunca un auxiliar de un ser primitivo. Un ser primitivo tendrá un auxiliar de 8 a 10.000 vibratones. Un auxiliar de un Einstein o de un ser de esto tiene que ser un auxiliar que ya está en 15.000 vibratones. Si no puede manejar semejante regalo. Todo está en proporción todo eso. A ver, ¿usted tiene que hablar? No, usted le pregunta a usted. No, a la señora está atrás. Sí. Me pareció que tenía ganas de hablar. La señora sí. Está tan nervioso que quiero hablar. Bueno, a ver. Maestro, si podría... Pedimos que se paren. Un momentito. Después. Está referido a los seres que cuando regresamos no tenemos memoria de vidas anteriores. Sí. Pero si estamos en el espacio y estamos evolucionando, ¿nosotros recordamos lo que fuimos anteriormente? ¿En tierra? Sí. Sí, si se propone estudiarlo, sí, pero nadie le va a interesar. No, a nadie le interesa, por lo menos. Porque si yo le digo a usted, dígame, Madame Flot, no es difícil, yo digo francés ante Flot. ¿Usted quiere acordarse de quién era antes? Si era una vaca, un chancho, una cosa. A usted no le interesa eso. ¿Para qué? Por curiosidad nomás. Sí, claro, puede ser. Y es que no avanza nada, no le da ningún puntaje para avanzar. Eso es curiosidad. Y la curiosidad entra un poco a la vanidad o un poco a la soberbia. Entonces, cuidado, que a veces pecamos por no humilde. Sí, no, aquí puedo tener esa inquietud, posiblemente a lo mejor allá ya uno no la tiene, pero en este momento tenía esa curiosidad. Si allá en el espacio evolucionando uno podía tener en algún momento recuerdos de lo que fue aquello. No, recuerdo, no. Muy difícil, porque la parte biológica usted la perdió. Usted puede tener la memoria y puede observar a seres que han sido muy compinche usted, ¿no? Usted, por ejemplo, está en el espacio. Cuando llega al espacio,
en 2 o 3 años letargo, etcétera, etcétera, usted se va a encontrar con su compañero. Y lo va a encontrar y lo va a ver. Eso seguro. Pero se encuentra con alguien que fue de uno. Pero no. La curiosidad está muy penada arriba. No, yo digo seriamente, ¿eh? Así no, la curiosidad no interesa a nadie. Usted no va a molestar a un maestro para poner una curiosidad a ver quién fue antes. Y el tipo dice, no, te mando de vuelta. Y se acabó eso. Andá y averigua la voz. ¿Qué te va a decir? No, está muy... Eso es curiosidad, eso no tiene nada. A ver. Tú. Sí. Yo lo que siempre pensé que cuando un animal estaba sufriendo mucho, porque se está muriendo, Sí. el método de la eutanasia del animal era una forma de ayuda, siempre y cuando fuese algo muy suave para el animal. Y ahora la verdad es que tengo dudas si de alguna forma se puede interrumpir el ascenso del animal o no, o si es bueno o no para mí. La eutanasia en un animal es porque ya está en las postrimerías. Entonces le haces un favor al animal. Evitar la sangría de su propia mente en relación al sufrimiento. Los animales, por ejemplo, sufren mucho cuando la parte biológica empieza a desaparecer, a desintegrarse, empiezan todos los huesos a aflojarse, empieza ya la muerte, se viene preparando el animal. Entonces ese animal ya empieza a tener miedo de la muerte. Tiene conciencia de la muerte, pero empieza a tener miedo de la muerte ese animal. Y entonces, en esa parte de tenerle miedo, ese animal puede sufrir mucho. Entonces la eutanasia en ese sentido le evita enorme castigo al pobre animal, que a lo mejor por el animal más noble que has tenido vos en tu vida. Pero entonces evitas eso. No, eso es muy positivo. ¿Quién está? Saida. ¿Paso allí? ¿Cómo quieres decir que hablar de allá? Bueno, sí. Ya voy a tratar de hablar fuerte. ¿Está bien así? Voy a hacer. Muy bien. No es simpática la pregunta, pero tengo esa inquietud desde hace tiempo. Tiene que ver con la muerte. Es decir, aquellas personas que se les realiza la autopsia post-mortem y los órganos, vísceras, son retenidos muchas veces en formol, a veces durante largo tiempo, o aún así, como he visto, fetos que están retenidos en formol. Es decir, la pregunta es, ¿qué ocurre por eso? Bueno, serían dos situaciones. La persona adulta que muere y se le realiza una autopsia, Pero muertas clínicas ya. Sí, claro, sí. Muerte real. Sí, muerte clínica. Se le realiza la autopsia Sí. y se le retiran las vísceras. ¿Qué repercusión tiene eso a nivel del ser? Si tiene alguna repercusión negativa en cuanto al acopio de preologramas, de energías y demás. ¿Cómo repercute eso? Bueno, el preolograma de ya, cuando le hacen una autopsia o le retiran las vísceras o los órganos, etc., todo eso está adherido al suomo y todo adherido al cromosoma. Eso no se pierde. Se debilita mucho, sufre mucho. Quiere decir que si vos tenés 10 preologramas que has hecho o 1000 preologramas, vos tenés que reducir al 40%, que esos son los que se van a integrar al cromosoma. Lo demás se desintegra con la atmósfera. O sea que pierde. Pierde un 60%, pierde seguro. En los preologramas. No los hologramas. O sea, lo que ya es Lo que real. no entró en los cromosomas en vida, lo que estamos hablando antes, ¿no? Lo que no entraron en el cromosoma en vida, eso se pierde.
mayoría se pierde. Puede ser que este con el proceso ese. Pero todo eso, si los paralelogramas no se engancharon en cada tensor del cromosoma, entonces se pierde. Los que llegaron a solidificarse con los tensores del cromosoma, eso queda firme, eso es inalterable. Pero a veces en un crimen o un accidente le hacen autopsia y todavía está ahí que no saben qué hacer los paralelogramas. Entonces ahí se pierde mucho. Y el ser que, por ejemplo, en ese caso, como usted dice, ¿tiene alguna percepción cuando le hacen la autopsia? ¿Tiene algún sufrimiento en algún nivel? No creo, porque se tenía toda la parte las conexiones nerviosas, las conexiones del cerebelo, todos los centros nerviosos, todo eso queda aislado de la estructura general. Pero hay que puede haber, hay muchas cosas que puede ver. Cuando al principio yo estaba en el hospital Rivadavia, ahí estaba con el doctor Peralta Ramos y veíamos las operaciones de los fetos principalmente. Pueden poner al medio. Entonces se veía, por ejemplo, ahí que sí, que ahí se perdía mucho en las operaciones o las autopsias que se hacían a las criaturas principalmente. Ahora, la otra pregunta tuya, cuando es un feto es un feto, por ejemplo, que un feto no nato. Claro, sí. No nato. Sí, que producto de un aborto, ya sea por espontáneo o provocado, ¿no? No, si es espontáneo, es no nato. Ahora, provocado, vos sabés que no. Puede quedar en vida la criatura, o puede el cúmulo quedar castrado completamente. ¿Cuál es la pregunta ahí? Que cuando se conserva ese cuerpo, en vez de enterrarlo o cremarlo, se conserva en formol, por ejemplo. ¿Qué pasa? Nada, es un crimen. Ahí queda. ¿Queda el cúmulo? No, el cúmulo lentamente se va. Pero si lo cerrás en un frasco, no es que cerrarlo, sino lo cerrás en un frasco con formol, todo eso, la muerte se hace 20 veces más lenta. El desprendimiento. El desprendimiento, sí, la muerte es natural, porque la muerte clínica es una cosa y la muerte real es otra. Eso sí, tarda tiempo en salir. Pero llega a desprenderse. Ah, sí, por suerte sí. Aunque quede el cuerpo allí conservado. Sí, la parte biológica no pasa nada. Ahora, hay muchos casos, por ejemplo, que son seres, en los abortos, por ejemplo, o en los seres de criatura, que todavía no se fue el primer auxiliar. Que el auxiliar está ahí. Y si eso fue un crimen o algo por estilo, vamos a disfrazarlo, el auxiliar primero, que está atento al trabajo ese, lo saca enseguida a la criatura. Saca enseguida la parte, porque es el auxiliar superior que tenemos, o la criatura. Eso ahí trabajan ellos, casi siempre cuando los abortos o los movimientos de muerte de la criatura puede producirse. Ahora, muerte natural no, porque la muerte natural es uno nato y se acabó. Pero si es el cúmulo el que fue castrado, entonces está el auxiliar mayor, que es el primero que está después del superior. Entonces ellos enseguida lo sacan. Eso evita muchas cosas. Ahora, ellos evitan muchas cosas. Ellos evitan. No obstante, ese ser, ese cúmulo que fue castrado, aunque el auxiliar lo ayudó, en su próxima encarnación va a tener problemas. Según lo que usted no le quita si es castrado, la posibilidad si de es castrado, malformación o todo lo que usted si es un ser superior, diríamos, y fue accidentalmente castrado, lo que sea, bueno, a veces los seres superiores, los seres superiores los llevan ya a la desencarnación y se evita la tierra. Pero son seres muy superiores que tenían que venir a cumplir una misión y no pueden cumplirla.
Bien, maestro, no voy a ocuparle más tiempo. No, yo no tengo tiempo a hablar. Una sola, ya que dijo del auxiliar, una sola cosita más. Si en la Tierra aproximadamente actualmente hay cerca de 5.000 millones de habitantes, ¿hay tantos auxiliares como para poder... Los auxiliares ya expliqué muchas veces. Hay auxiliares, por ejemplo, hay 5.000 millones de seres ahí en la Tierra, ¿no? Pero tráeme cuántos inteligentes hay. Cada vez menos. Claro, como dijo que aún los primitivos... Sí, pero tienen uno que abarca a 100 primitivos, o 200, que son auxiliares que tienen 10.000 o 12 o 15.000, esos con sus energías controlan o vigilan a 15, 30, 40 o 100 seres humanos. Eso es, con cada ser humano, para tener un auxiliar hay que tomar muchas sopas primero. Y recién después de los 4.500 a 5.000 ya tenés tu auxiliar que positivo, diríamos. Ahora, los animales no tienen un aporte hacia los animales, los devas, los seres de la naturaleza que están trabajando con ellos. Sí. Pero no es que hay que limpiarlos. En la parte de turbulencia de la naturaleza limpia. Ese es el trabajo que hace la parte de turbulencia, la parte antropófera. Eso lo hacen ellos, la naturaleza. Los seres de la naturaleza. No, bueno, los seres son los animales que es la obra de Dios, digo yo. Y eso está puesto para eso. ¿Quién dirige eso? Ya vamos a hablar en la próxima, en la otra próxima tal vez empecemos a hablar de un campo superior. De tantos años tengo ganas de hablar a ustedes de los campos superiores y siempre estamos, no como a Homer, por suerte, pero estamos llenando sus agujeros ahora todavía. Bueno, yo no sé si me permite hacer una pregunta más. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? Usted recién dijo que quiero comentar. Adelante. Sí. Usted recién dijo que para tener un auxiliar particular hay que tener 4.500 millones. Ya que está el sueldo, jubilaciones, vacaciones, todo. Hay que tener 4.500, 5.000 vibratorios. ¿Qué pasa si el ser lo alcanza en vida esa cantidad de vibratorios? ¿Lo alcanzas en vida? Sí, si lo alcanza durante la vida. Ya tenés uno al lado tuyo seguido. Quiere decir que si primero no lo tenía al principio de su vida, luego lo adquiere. Sí, pero no te olvides una cosa, que vos adquirís, por ejemplo, vos podés venir con 3.000 vibratones. Sí. Estudio, puedes aquilatar a 6.000 vibratones para llegar vos. Vas a tener enseguida una auxiliar superior. Pero el otro no se va a ir. Porque el otro tiene que limpiarte a vos. A vos se te va a sumar después de la muerte. Pero el auxiliar, el otro te viene ya, tenés dos auxiliares. El que viene ya como para resguardarte la parte de sabiduría intelectual tuya, y el otro que viene, que tiene que cumplir la misión de limpiarte toda la parte biológica tuya, que no sirve para poder adelantar él. Tampoco se va a perder eso del adelanto. Si adelantás mucho vos, ya vas a tener otra auxiliar superior. En vida. En vida, sí, en vida. Gracias. Hay muchas preguntas que hacen, No se habló, A ver, ¿quién le va a hablar? No sé, tú le vas a hacer la Sí. Usted hoy habló de un lavado que hacen las energías astrales y que en ese lavado arrastran a los cúmulos que tienen que encarnar. Sí, que ya no avanzan más. Los que no avanzan en la tropósfera quedan estacionados. Los que están estacionados, esa larva que viene, lo arrastra afuera. ¿Lo arrastran para volver a encarnar? Ah, sí. Y ese es el perisoma de esos. Claro, eso es lo que permite que sean arrastrados. Pero nunca es, todos
van a engarrarse. Y entonces yo entendí al principio que ese lavado es como una cosa periódica. Es periódica, sí. Pero si permanentemente están encamando cúmulos, tiene que ser permanente. Bueno, pero cuando vos estacionás ahí, vos entras en la primera, segunda cavidad de la magnetósfera y llegas a quedar estacionada porque ya gastaste todas las energías evolutivas tuyas. Ahí puede estar 200, 300 años esperando hasta que venga todo el lavado y te saque. Si vos tenés energías que vas superando en acción, el lavado ese no hace nada, porque no está estacionada. Estás estacionada, entonces te barre el lavado ese. Pero si estás en movimiento, el lavado ese es muy denso, pero es transparente, parece aire. Y sin embargo tiene una densidad que cuando salís de ahí te va a arrastrar hasta la atmósfera de vuelta. Pero estando vos en movimiento, eso traspasa lo tuyo. La cuestión, si estacionás, ahí te barre. Pero ¿cómo uno va a estar en movimiento si no está en una acción de vida, si no está en la magnetósfera? Aparte de eso, pues, la cantidad de vibratones que vos tenés en ti, toda esa energía, eso van buscando su longitud de onda. Entonces, si vos tenés vibratones de 5.000 o 10.000 vibratones, ¿no? Esos vibratones, hasta que no encuentre 11.000, no se van a detener. Entonces, ese es el movimiento evolutivo de todas las cosas. ¿Y por qué una persona podría elegir ese nivel, detenerse, no volver? ¿Cómo? Bueno, no sé si otra pregunta hago. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, pero... Esta quedó contestada. La otra sería, parecería que siempre está la libre posibilidad de decidir no seguir adelante. Cuando uno ya está avanzado en el camino después de la Tierra, ¿por qué podría decidir no seguir adelante y pasaría a ser un cúmulo que se desintegra después de tantos miles de años de evolución? Ya, yo nunca he visto un cúmulo evolucionado que quiera evolucionar por su cuenta. Es una cosa que matemáticamente ese ser va a defender su lugar como cualquier animal lo va a defender a uñas y... ¿no? O sea que solo en la Tierra uno puede llegar a desintegrarse, solo en la Tierra, sí, en la Tierra. Pero después no. No, en la Tierra cualquier cosa. Pero allá no, bueno. Es una matemática eso. Está bien, muchas gracias. ¿Sí? Una preguntita, maestro. ¿Allá? No. Buenas noches. Yo me pregunto, si, ¿cómo se puede localizar los seres en el espacio? La pregunta sería, solamente por afinidades de, digamos, la cantidad de nivel de energía al que llegó, o hay una especie de, entre comillas, computadora que permite ubicar a un ser en donde puede llegar a estar. Digamos, ¿cómo se sabe? Matemáticamente, si vos tenés 8.000 vibratones, vas a llegar al campo 8.000. Y ahí te vas a encontrar que todos están 8.000. Claro. No podés bajar a 7.999, más no, que ahí fluctúas. Pero no se puede subir a 8.001. Y es el campo donde vas a encontrar con todos tus congéneres. Los amigos del momento. Los compañeros del momento. Eso es un problema tuyo. Maestro, una pregunta más. Buen mozo te quedaste. Una pregunta más. Sin embargo, un maestro puede llegar a saber sobre la vida de alguien. Yo me pregunto, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo? Lo sabe, bueno, es lo mismo que yo podría saber. ¿Pero cómo ubican? Pero si yo te observo a ti, sí, y observo todo el tercer positivo tuyo, sí, yo te voy a descifrar a vos todas tus vidas anteriores, todo esto y todo lo que subiste de positivo que tuviste para llegar al potencial que tenés ahora. Sí. Eso está grabado en el tercer positivo. Las escenas cruciales del ser humano, nada más, no las vidas, ¿no?
la escena especial es donde sumaste puntos. Eso queda grabado permanentemente. Entonces yo o un maestro más superior que yo, esto puede observar perfectamente quién sos, qué has hecho y cuántas veces te anulaste, o cuántas veces te acobardaste, o cuántas veces dijeron, para todo esto. Sí, es lógico. El ser humano, mientras no conozca realmente cómo es las cosas, puede decir, ¿qué importa? Si es cierto o no es cierto todo esto. No va a ser porque me lo digan así, cierto o no cierto. El hombre duda, como dudamos todos antes. Ahora les digo yo a ustedes, como le dije yo al principio, hace un rato, yo estoy explicando una cosa que realmente he descubierto. Y todo eso son sabiduría. Y tienen que favorecer el camino de Dios. No solamente la vanidad, ¿Quién está? Maestro, ¿qué formas tienen esos auxiliares? ¿Qué formas tienen? Bueno, más o menos como nosotros humanos. Como nosotros. No va a ser que tengan cuernos. No. Son seres humanos como nosotros. Y son seres humanos que se han ido a la tierra y conservan lo que saben como cuerpo. Ellos saben que el cuerpo es así. Son seres que han pasado por tierra. ¿Y tienen edades? ¿O no tienen edades como nosotros? Sí. Tienen edad, pero eso es personal. Porque todas las maestras que yo conozco, ninguna pasa a los 45 años. Todas las maestras. Ese tipo de tiene reminiscencia de la tierra. Hasta ahí, hasta donde estamos nosotros, ¿no? Un poco más. Cuando va subiendo más arriba, ahora cuando bajan, se manifiestan otra vez como la parte de corporización de la forma nuestra. ¿No? Yo hablo hasta el segundo o tercer plano de la Tierra, arriba. No, que no pasen la Vía Láctea todavía. Hasta la Vía Láctea se conserva más o menos las formas terrestres. Está bien, gracias. Lo que la cambia son las vibraciones y el potencial. La vibración y el potencial. Claro. Pero hasta la Vía Láctea más o menos se conserva tradicionalmente el pensamiento todavía de la Tierra. Mucho más elevado, no se entiende, no piensa como nosotros. Pero en la acción mecánica sí. Está bien, gracias. No tiene por qué ser. Bien. Yo te quería preguntar, ¿qué es lo que determina que el cúmulo baje en determinado país del mundo? Y si existe algo que le marque una línea psicológica de dónde tiene que ir bajando o si viene al azar. Bueno, no hay ninguna indicación exacta, pero sí, vuelvo a repetir lo que aclaraba mejor dicho que lo que dice antes. La energía biológica nuestra, que mantiene la psicología, la energía, casi siempre es atraída a un plano más o menos conocida o donde no se encuentra el enfrentamiento. Entonces la psicología de la biología, que es la que vuelve y la que va a formar después todos estos cúmulos que vemos acá, todos estos núcleos, esas son más la directora de la nueva psicología, pero a la altura de ella. Entonces esa psicología, si vos mandás un cúmulo de una psicología que ella tiene casi 2.000 batones o 3.000 batones, solamente la psicología de la biología, eso posiblemente va a un campo de atracción y no va a ir a un campo donde, no hay a Sudáfrica, donde los seres humanos entre todos tienen otra psicología en la biología. Entonces no hay atracción. Se hace una matemática más o menos donde la atracción biológica del ser que baja a la atracción biológica del campo fértil. O sea que es la biología, la psicología de la biología la que determina el lugar. Sí, determina o aproxima el lugar. ¿Me entiendes? Sí, muchas gracias. No, falta. Sí. No. Gustavo. Sí. Maestro, volviendo al tema de las vidas anteriores,
Se lee respecto de terapias, hipnosis u otras terapias que permiten revivir, no sé si la palabra es exacta, pero revivir experiencias pasadas y a través de ellas solucionar problemas presentes. Deduzco por lo que usted ha dicho que eso tiene escaso valor o nulo, pero si es así y la gente tiene las experiencias, ¿qué está leyendo? ¿Qué memoria se está tomando de ahí? Una memoria está en la parte biológica, una parte biológica que está manteniendo la parte de memoria de lo que acabamos de decir con este joven, memoria de sus valores, de su acción, pero como forma positiva para el ser humano, todo eso carece de valor. Carece de valor, esa retroceso al nacimiento del ser humano, eso es nulo. Eso es una cosa, no digo prefabricado, pero es una acción con mucho daño para el ser humano, porque le hace vivir vidas que él superó en ley, si es que toma la propiedad de esa psicología. La psicología de su biología tiene que tener la actualidad, tiene que ser actual, y cualquier enfermedad o inconveniente que tenga en su vida no lo va a superar, sino se va a convencer de que era así, con un convencimiento un poco, digamos, fácil para él, de buscar algo que lo justifique. Pero todas esas experiencias que se hacen, hemos visto allá en Francia con los Toto Maps, que era uno de los primeros, eso es nulo, eso es dañino para el ser humano. El ser humano tiene que vivir su propia psicología actual y avanzar con las leyes actuales y superar todo lo que tiene de inconveniente en su vida actual. Todo lo que el convencimiento que si se encuentra con la vida pasada y si se retrocede, se introyecta en la vida, eso lo supera. No lo supera, son macanas todo eso. Hemos visto miles de experimentos en Europa y eso no da ningún fruto. Eso es una cosa que dicen, yo lo respeto. Si son felices así, que lo sigan. ¿Podría alguna pregunta más? Sí, cualquiera. El tema de la utilización de la hipnosis, en este caso, como cualquier otro caso, ¿qué tiene a favor el tema de la hipnosis? ¿Qué elementos a favor o en contra tiene para el ser humano? Bueno, la hipnosis, por ejemplo, puede ser muy positiva si es una acción terapia, una cosa terapéutica que uno dice, bueno, vamos a hacer una hipnosis para eliminar que todas estas lacras de pensamiento que han introyectado, porque al final todas esas terapias que se sacan con hipnosis son bloqueos que no están puestos con el mismo ser, son bloqueos ambientales de chico, lo que fuera, pero la criatura quedó bloqueada y está enferma. Entonces la hipnosis puede hacer que con la hipnosis se mueva su semater, la cédula semater se mueva y entonces ahí respira la cédula semater y se desbloquea la criatura. En ese sentido es positiva cuando es para forma terapéutica. En ese sentido sí, la hipnosis estoy de acuerdo. No quiero ver la mano. ¿Quién es? Quería hacer una pregunta respecto a la cremación. Cuando una persona tiene un accidente, fallece trágicamente, quiere decir que después de más fuerte, no sé. Aquí adelante. Venga para acá y habla para afuera. Sí. Cuando una persona tiene un accidente, fallece trágicamente. Un poco para allá para hablar de eso. Para allá. Le escuché decir que la cremación después de los 90 días, pasado un tiempo no le favorece. Sí, hasta los 90 días no. Yo le dije lo que hablé yo antes, por ejemplo, en la cremación, cuando el individuo es muerte por violencia,
por violencia, donde él es partícipe de una violencia, de un duelo, de una pelea, lo que fuere, a esos cromosomas no se debería cremar hasta los 90 días. Después de los 90 días, el tiempo que quiera, puede pasar 20 años si quiere, pero eso le va a favorecer para la cremación. Ahora, cuando es un accidente donde el individuo está inconsciente, quiere decir que va por la calle, pum, se ve un colectivo alto, ni se dio cuenta. Cuando no se dio cuenta, eso es una muerte natural, diríamos. Accidental, pero natural. Quiere decir que se puede cremar al otro día si quiere. Y pasado un cierto tiempo ya no tiene efecto. No. Siempre que La cremación tiene efecto siempre. En mis estudios de los cementerios, donde fue la época más espeluznante mía, ¿no? Porque tenía que ir allá a buscar los cementerios de los muertos, qué pasaba, etcétera, etcétera. Tengo la escrito hace años, eso fue el año 40 y 46, creo, más o menos. Están los muertos, estaban ahí los cadáveres, y le vuelvo a repetir que me acuerdo haber leído, o me escucho de acuerdo haber escrito, que explicaba que uno miraba y cuando yo conscientemente e inconsciente por el daño que podía producirle, pero uno veía que esos seres se sentaban y estaban todos de aquí para abajo, todos pegados como cola. Yo sentía el gusto a cola carpintero, pegados ahí, gente que ha muerto y quedaron ahí 30, 40 años atrás. Si lo quemaran, aunque sea ese momento, le salvan toda esa parte de miasmosa que está pegada a la tierra. ¿Y ahí no entra en función el auxiliar? ¿No le ayuda eso? No, porque eso es materia. El auxiliar saca las energías de usted, las que puede llevar él. Eso es un tema, eso es biológica, pura. Gracias. No, al contrario. Si tiene que aclarar más, aclaren más, ¿eh? Hoy le voy a explicar todo lo que ustedes quieran. Nadie, pues. Si no. Si van a repetir, lo repetirán. Yo he escuchado en alguna oportunidad, usted habla de que el plan de Dios es que haya una X cantidad de seres. El plan de Dios, no me acuerdo. El plan de Dios. Sí, y no me estamos. ¿Qué pasa en ese plan de Dios si esa X cantidad de seres que tendría que pasar por aquí, cumplir un ciclo e irse, pasan y no se van? Esperamos que ustedes avancen. Si no vamos todos, ¿qué pasa? Pero se perturba algo. No, si no vamos todos, que quedan todos chatos de vuelta. ¿Quién le va a enseñar? Tiene que haber un tutor. Me escucho, no como tutores, ¿sí? Que explicaciones a toda la gente. Te dirán, bueno, qué sé yo, se ve ellos quién es, extraterrestre. Puede ser que sea extraterrestre. Yo cuando vine al mundo, nadie me enseñó, pero yo sabía todo esto. Que a un lado tuve que haberlo aprendido. Y no acá en tierra, porque la tierra todavía no lo sabía esto. Entonces cuando yo me pregunté, me va a decir, ¿y dónde salió usted? ¿Dónde salió? Con otra incógnita, ¿ves? Y todos son incógnitas. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver. Madeleine, sí. Es sobre lo que usted dijo hace una pregunta anterior de los seres de los cementerios que quedaban como pegados con cola. ¿Eso es lo mismo para todos o depende que esté muy apegado a la tierra el ser? Sí, son seres muy apegados a la tierra, ¿se entiende? Ajá. El que te hablo yo es ese ser que después me enteré que era un usurero. Una persona que era un usurero que después lo estuvieron los usureros, porque ellos estaban tan aferrados a todo lo que sea dinero, todo esto, que no salía de la tierra. O sea, el tiempo depende de la... Claro, y después el auxiliar, ¿cómo
no lo puede limpiar, un individuo que mentalmente quiere estar ahí, porque él quiere que la plata esté ahí todavía. Entonces, si mentalmente Dios quiere seguir ahí, el auxiliar, el pobre, tiene que esperar que se decida evaporarse el individuo. ¿Se quiere entregar al auxiliar? Sí, claro, está obligado. Él tiene que entregar la mercadería. El paquete hay que entregarlo. Por auxiliar. Por auxiliar. Sí, por eso es peor. Bueno, gracias. Bueno. A ver, Pablo. Maestro, yo quiero preguntar con respecto a los núcleos. Usted habló que hay varios tipos de núcleos. Quiero saber qué relación tienen esos núcleos con... Hay varios, diferentes núcleos, pero situados siempre en el mismo lugar. Son diferentes potencias. ¿Entiendes? Los núcleos están puestos ahí, fijados por ley. Ahora son núcleos que tienen una capacidad de movilización de 10 oscilaciones y otros núcleos que dan 10.000 oscilaciones. Eso depende del adelanto biológico del ser humano. Usted habló de un núcleo succionador que tenemos aquí en el succionador, pecho, sí, bueno. que tiene una forma de molde, dijo en la Sí. Mi pregunta es si esos núcleos tienen relación con las células clirosomáticas o con las células codificadas. Sí, depende de ellos todos. Todo depende de ellos. Las células clirosomáticas activan y movilizan esos núcleos. Y esos núcleos son los que le dan a ellos el alimento. Entonces, una célula clirosomática avanza a través de los núcleos con respecto a la psicología de la ley de subsistencia. Pero esos núcleos están dados por las células codificadas. Todos esos núcleos ya vienen establecidos por ley de Dios. Eso es producto, eso es del cúmulo, entonces. Eso viene con la energía yoica, digamos. Sí. Al principio no se ven, porque cuando están en los animales, cuando están pertenecen siempre a una célula que está envuelta. Y hasta que no se manifieste el ser humano en tantos vibratones, esa célula no se esparce y se marca. Pero llegado a tal punto, ese cúmulo que tenemos dentro del cúmulo, entonces se abre y aparecen todas las células que corresponden a esa edad o a esa respiración. ¿Puedo hacer otra? Está referida a los animales. ¿Cómo? A los animales. Usted habló de esa turbulencia que se produce en la troposfera. Sí, existe. Que existe. ¿Esa turbulencia es a nivel atmósfera o dentro de cada cúmulo? No, atmósfera. No, al cúmulo lo bombolea. Lo bombolea y lo va limpiando. Lo va sacando, estirando, limpiándolo. Y el que no sirve, viene abajo otra vez. Y el que supera eso, ya va a 500 vibratones como mínimo. ¿Y en esa turbulencia metaboliza todo lo que adquirió en tierra ese animal también? La turbulencia le esparce a él, le saca a él todo lo que no está adherido a su eje magnético, porque son ejes ahí en el cromosoma. ¿No? Todo lo que no se adhirió a eso, entonces la turbulencia lo esparce. Nosotros siempre sabemos que el ser humano tiene una energía perisomática que es el combustible para toda su vida. Y mi incógnita siempre fue la de los animales. Si tienen una energía similar para metabolizar... No tienen perisoma. Ellos tienen un eje magnético y a su vez tienen todas las influencias de la psicología de las células, partículas y todo lo que es externo a interno. Ellos absorben de eso, están limitados a ellos. No pueden subir 400 vibratones. Tiene un perisoma ya arriba de 1000. Porque el perisoma viene con energía neutra de 1360 por lo menos. O sea que su campo magnético está delimitado por todos los tensores, y es lo que hace que no se... Tensores, animales que están todos en el ambiente, la psicología, en la atmósfera, eso se alimentan los animales, más la energía que pueden decir los seres humanos a darle otros animales. Después ellos agilizan mucho ellos con el miedo, con el hambre, con la huida, con
el temor al animal más grande, ese miedo lo activa mucho. Y ese es un adelanto para ellos. Bueno, vuelvo a repetir lo que yo dije antes. Todas estas explicaciones que hago yo es para que ustedes, si las comprueban, aceptan, lo que sea, sean más preparados para saber cuál es el camino a Dios. Y no se olviden de eso. De lo contrario, no vale mucho la vida. Nada más. Pero hay que irse.